Yo he estado orando y le he dicho, Señor, hasta en la manera de ordenar tu palabra y el pensamiento, lo que tú has puesto en mi corazón en estos días, que podamos llevar un orden. Y curiosamente vamos a empezar hablando de Abraham y quizás acabamos hablando un poco de él también. Hebreos 11, el versículo 8 y 9 dice: por fe Abraham, habiendo sido llamado, igual que nosotros, ¿verdad?, obedeció para salir del lugar donde vivía y para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Nosotros también, como Abraham, caminamos por fe, hemos escuchado su voz, Él nos ha llamado, nos ha hecho salir del lugar donde vivíamos, de la manera en que vivíamos. A todos Él nos sacó de esa tierra de esclavitud, de ese mundo de pecado en el cual nacimos todos, ¿verdad? Y Él nos llamó. Qué bueno, qué privilegio que el Señor nos llamó y pudimos escuchar su voz. Qué bueno que tenemos el privilegio de haber sido llamados. Pero hemos salido sin saber al lugar donde, aunque sí sabemos dónde van a ser el final de nuestros días, que va a ser en su presencia, pero hay una trayectoria, hay un itinerario que no sabemos exactamente por dónde Él nos va a hacer pasar. Él obedeció, y esto es importante para todos, el obedecer y caminar por fe al lugar donde Él quiere llevarnos. Y por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y aquí vemos un detalle que vamos a mencionar en este tiempo, es que ellos también hicieron un itinerario, tuvieron un camino que recorrer. Y como todos sabemos, no iban en móviles ni en furgonetas, iban en tiendas de campaña, es donde habitaban, donde vivían, donde dormían con su familia, ¿no? Todos ellos tenían tiendas de campaña, algo que desmontaban, y cuando Dios les llevaba a moverse, se movían. Igual que el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, ¿verdad? Ellos salieron y alrededor del tabernáculo, que de alguna manera también era una tienda de campaña en grande, que había diseñado Dios, ¿verdad?, al detalle. Él le dio los detalles a Moisés de cómo hacerlo. Pero era también una tienda de campaña, en cierto modo. Y cuando la presencia de Dios se movía, ellos recogían las tiendas de campaña y le seguían, ¿no? Y creo que los cristianos también debemos de andar de esta manera, en obediencia, moviéndonos al ritmo, en el tiempo, en la forma y al lugar donde Dios quiere que vayamos, donde Él tiene algo para nosotros, a la siguiente escuela donde Él nos va a enseñar las siguientes cosas que necesitamos saber, al siguiente lugar donde Dios va a seguir tratando con nuestro carácter. Es algo muy importante, yo me doy cuenta mucho últimamente, el celo que Él tiene, el amor que tiene por mí, pero especialmente de tratar con mi carácter, con mi persona, de lo que soy, no tanto de lo que puedo hacer, que por supuesto que porque soy, debo hacer, ¿verdad?, esas obras de fe, de amor, pero sobre todo eso, el interés que Él tiene en moldearnos, el seguir santificándonos conforme a Jesús, ¿verdad? Ellos vivieron en tiendas de campaña. Al final del versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos ellos. Ha hecho un repaso de personas, de estos héroes de la fe, ¿verdad? Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino que mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, con la certeza de que Dios se las había dado a ellos, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Es donde yo quería llegar, ¿no? Las creyeron y las saludaron confesando, igual que nosotros. Podemos confesar porque ya llevamos un camino andado, ¿no? Y podemos confesar que es Él el que, como ayer decía, el que ha
determinado, que ha prefijado el orden de los tiempos, ¿verdad?, de nuestros tiempos y los límites de nuestra habitación. ¿En qué tiempo vamos a vivir? ¿En qué lugar? ¿Con qué personas? Viviendo qué tipo de cosas, ¿verdad? Él es el que prefija, y me encanta esa palabra, Él prefija el orden de los tiempos. Es un plan que Él ha tenido de antes y que minuciosamente y con mucho amor traza y diseña, ¿verdad? Pero me gusta esto, ¿no?, que confesando, podemos confesar por lo que ya hemos vivido, por lo que hemos visto. Hemos visto su poder y su amor trabajando en personas tan limitadas, tan pobres, con tanta necesidad como tenemos nosotros, por lo menos yo. Y puedo confesar que es su mano poderosa, que es su trazo, que es su diseño el que me ha traído hasta aquí. Confesando, así que eran y que somos nosotros extranjeros y peregrinos, que aquí estamos de paso. ¿Sí? Estamos de paso hasta el siguiente lugar. Yo esto del camino lo tengo presente, pero tú mismo, y tú puedes decir, bueno, estoy ahí en Manresa, estoy en Igualada y mis días son los mismos, ya llevo meses haciendo lo mismo y no me muevo del circuito del trabajo y de volver a casa y de la recuperación y no sé qué más. Pero seguro que tus días no son iguales un día que otro, ¿verdad? Hay un camino cada día. Personas diferentes, situaciones diferentes que vienen a nosotros. A veces hasta cosas que no buscaríamos, como decía antes, pero que a veces son oportunidades para que realmente podamos seguir conociendo más al Señor a través de esas situaciones, que a veces no son agradables, ¿no? Pero que Dios trae a nuestra vida, que Dios permite que vivamos. Esa persona que puedes ver, ese recado, esa señora que puedes conocer, ese hombre que va al rastro, o a esa persona que puedes conocer si tienes problemas con el coche, ¿no? Ese mecánico. Dios siempre pone cosas que aparentemente son adversas, ¿verdad? Cosas que no buscaríamos porque nos parece que es un problema que nos gustaría saltar. Pero Dios a veces, a través de esas cosas que son nuevas o diferentes cada día, Dios trae riquezas a nosotros. Y me llamaba mucho la atención con respecto a estas situaciones que parece que son cosas que no nos bendicen, cosas que no nos ayudan, cosas que parecen una molestia muchas más veces. Me venía la historia de los primeros discípulos. Vamos al libro de Hechos 8. Y por supuesto que cuando hablamos de caminos, que es de lo que me gustaría hablar, porque nosotros somos a los discípulos, antes de conocerles como cristianos en Antioquía, eran conocidos por los del camino, ¿verdad? Lo habéis escuchado. Eran conocidos por aquellos que, los del camino, los que están en el camino, los que buscan llevar el Evangelio a otros lugares, ¿no? Como dice el libro de Isaías, qué hermosos, ¿verdad? Son los pies de aquellos que por los montes llevan el Evangelio de la paz, ¿sí o no? Esto es el camino, puro camino. Y los discípulos eran conocidos por los del camino antes de ser conocidos como cristianos, ¿verdad? Y Dios permitió aquí en el libro de Hechos, especialmente, y vuelvo a decir que es que Dios a veces usa situaciones, usa formas. El camino, por supuesto, que es una carretera, un camino, pero también lo podemos llamar a las formas en que Dios usa para realizar algo. ¿En qué camino tú usas para llegar a esa persona y contarle una historia? O para ir a este sitio y hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué camino? ¿Qué forma? ¿Verdad? ¿Qué manera? ¿Entendemos? ¿Cuál es la manera que tú usas para conseguir lo que quieres? ¿Qué camino, no? Y aquí en Hechos 8, curiosamente, y normal, ¿no? Nos puede parecer una tragedia que en Jerusalén hubo una persecución, ¿verdad? Dice que
que empezaron a perseguir a los cristianos. Y dice el libro de los Hechos, el capítulo 8, versículo 1, habla de Saulo cuando aún no era convertido. Dice, consintió en el asesinato de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y por ese motivo todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿De qué manera usó Dios para llevar el evangelio a otros lugares? Pues hubo una persecución, y dice aquí la palabra de Dios que menos los apóstoles, los demás salieron huyendo. Pero Dios aprovechó esta forma, este camino, naturalmente a través de caminos, para llevar su evangelio a otros lugares, que de otra manera igual no se hubiera hecho de una manera tan rápida o tan eficaz. En Hechos 11, el versículo 19, dice, ahora bien, como resultado de la tribulación ocurrida a causa de Esteban, los esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, varones chipriotas y cirenenses, que habían ido a Antioquía y hablaban también a los helenistas, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Es una historia que me llama mucho la atención. Ahora bien, como resultado de la tribulación, como resultado de la persecución, como resultado de los problemas, como resultado de las situaciones que a veces vivimos, vuelvo a decir que no buscaríamos nosotros, Dios a veces utiliza cosas para poder llevar su palabra a otras personas que nosotros no nos hubiéramos encontrado en el camino. Utiliza una manera de poder hacer algo que a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Para ellos podía ser esto trágico, dejar sus familias en Jerusalén, sus casas, sus pertenencias, lo que tuvieran, ¿verdad? Para salir como huyendo, como perdedores. Sin embargo, Dios, como resultado de algo que Dios permitió, llevaron el evangelio a Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Cómo son los caminos del Señor? ¿Verdad? Que nosotros pensamos a veces que ¿por qué me toca vivir esto hoy a mí? ¿Por qué yo tengo que ir con esta persona? ¿Por qué tengo que ir a ese lugar? Si yo... Pues Dios a veces utiliza esos caminos, esas maneras, para poder hacer algo nuevo en nuestra vida. A veces hasta mismamente cosas duras, enfermedades o pérdidas o cosas, Dios utiliza para llevar su evangelio a personas que de otra manera no podría llegar. Esos son los caminos del Señor, como dice Isaías 55:8, ¿verdad? Que sus caminos, sus maneras, son más altos que los nuestros. Nosotros no hubiéramos pensado así, pero Él sí ha pensado, Él ha trazado, Él ha dicho, Él ha hecho. Sus caminos son mejores, sus caminos son más altos, son excelentes. Los nuestros a veces nos conformaríamos con lo regular, con lo aceptable, pero Dios tiene una manera mejor. Y por eso digo que a veces cuando estamos en Cristo, todas las cosas son para bien, hasta las cosas que aparentemente son pérdidas, son problemas, son situaciones que nos entristecen, que nunca hubiéramos elegido, ¿verdad? El Señor usa. Pero qué bueno, ¿no?, que el Señor va delante de nosotros, ¿no? En Éxodo 23, me gustó este versículo. Éxodo 23, el versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti. Es algo que para nosotros
es un camino desconocido que caminamos en obediencia, en fe. El Señor va delante de nosotros. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Lo primero, protección. El que nos sacó, como vamos a ver después, Abraham de Ur de los Caldeos, el que te mueve a salir, el que produce situaciones para que tú salgas, el que te saca del lugar donde tú te hubieras quedado ahí porque es tu seguridad, es un sitio, es una torre fuerte para ti, donde ya conoces, donde ya sabes, donde sabes moverte. El Señor, por amor, a veces nos mueve para ir igual que cuando los muchachos acaban el colegio, la educación primaria y los que pueden van a una universidad, ¿verdad? Una escuela donde hay más calidad, donde hay otro nivel, ¿sí o no? El Señor nos lleva de un sitio a otro para que podamos seguir creciendo y madurando. Pero me gusta este versículo mucho. El Señor envía su ángel delante de nosotros para que nos guarde en el camino y nos introduzca en el lugar que ha preparado. Es el Señor el que nos guarda en el camino y el que nos introduce. Si estamos en Él, es el que nos da el lugar nuevo que tiene para nosotros. Es esa tierra prometida, ¿verdad?, donde Él nos quiera llevar, para que podamos seguir en Él. En Isaías 35. Ahora vamos a ver unas condiciones del camino, cosas que el Señor dice en su palabra porque no podemos caminar en Él de cualquier manera. El versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque Él mismo estará con ellos. El Señor pone delante de nosotros una calzada, un camino. Antes no había autopistas, había muchas calzadas, y sobre todo las calzadas romanas eran famosas. Y creo que en algunos lugares, en algunas ciudades, porque la verdad es que estaban muy bien hechas, todavía se conservan, de piedras, de adoquines. El Señor pone delante de nosotros, el Señor es el que ha trazado nuestro camino. Pero serás llamado camino de santidad. Esto es imprescindible para caminar con Él. El desear, el buscar, estar con Él. No podemos estar de cualquier manera, no podemos caminar pecando deliberadamente, desobedeciendo, andando en nuestra manera. Hay un camino de santidad. Una santidad, como ayer se explicaba en la reunión, un trato de Dios para nosotros. El Señor nos tiene que limpiar, nos tiene que santificar. Y no hay otra manera que a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que Él hizo por nosotros, donde nos podemos limpiar cada día, en esa sangre preciosa. Es cuando podemos ser limpiados de nuestros pecados. Es cuando podemos caminar limpios, porque Él es el que nos perdona y el que nos limpia. Es un camino de santidad, porque no puede caminar un inmundo por Él. No puede caminar por este camino alguien que deliberadamente hace las cosas mal y desobedece. O no va Jesús las veces que lo necesita para limpiarse. Y esto creo que es a menudo. Yo tengo que ir a menudo donde Jesús a pedirle perdón y que esa sangre vuelva a tener efecto en mi vida y me limpie. A veces, como se hablaba ayer, no tanto de cosas que hago, a veces de cosas que pienso. O de caminos que no son del todo correctos para Dios, de lo que pide de mí en este tiempo que vivo. Creo que hay muchas razones en las cuales tenemos que ir a menudo donde Dios a limpiarnos. Tenemos que ir a Jesús, que tenemos que ir a esa cruz, a ser limpiados de nuevo, para poder caminar en ese camino de santidad. Porque no puede caminar un inmundo por Él.
Pero el que ande por este camino, el que ande con Jesús, por torpe que sea, y aquí yo creo que entramos todos, dice, por torpe que sea, no se va a perder. Yo creo que no hay ninguna persona que sea hábil en todas las cosas. ¿Hay aquí alguien que sea hábil en todas las cosas? Yo he dado muchas gracias a Antonio antes, que me ha puesto el teléfono. He dado muchas gracias muchas veces a personas que saben de mecánica, porque yo no tengo idea. Pero yo creo que nadie sabe hacer de todo. Y especialmente yo soy torpe en muchas cosas. Pero qué bueno que Dios no pide tanto mi calidad o mi habilidad. Lo que pide es que yo desee caminar con Él y que ore y que le busque, porque es Él el que me capacita para caminar por ese camino. Yo no ando por ese camino porque soy valiente, y los que me conocéis sabéis que no es una de mis virtudes, ni por ser sabio, ni por ser fuerte, ni por ser noble, ni por ser entendido, pero el deseo de mi corazón es caminar con Él. Y cada día voy a Él para que me siga limpiando y me siga alimentando y me siga dando lo que necesito para andar por ese camino. Pero me encanta esta promesa, dice que el que ande por ese camino, el que desee con todo su corazón, el que busque a Dios, por torpe que sea, por débil que sea, incluso los que somos débiles nos damos mucho más cuenta de que es Él el que nos da la fortaleza y la manera y nos empuja y nos capacita para poder andar por este camino. No se extraviará, porque es Él el que lo hace posible, porque Él mismo estará con ellos. Qué promesa, ¿verdad? Es Él mismo el que está con nosotros. Es ese ángel que nos introduce, es ese ángel que nos da la posesión de la tierra prometida, del lugar donde vamos. Un poco más adelante, Isaías 54. El versículo 2 y 3. Esta es un ánimo, pero al mismo tiempo creo que es hasta como una obligación para nosotros, ¿verdad? Los que andamos en tiendas de campaña. Y aquí está hablando de Israel. Y dice en el versículo 1, qué bueno, canta, oh estéril, tú que no dabas a luz, y rompen alabanzas y da voces de júbilo. Tú que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Las personas que incluso hemos tenido cosas que no hemos podido tener en nuestra vida, ¿no? Que igual, pues, naturalmente no hemos podido tener hijos, ¿no? Y esta es una promesa y ha sido una cosa que hemos recibido los que no hemos tenido cosas naturales, pero que sí hemos podido tener hijos espirituales, que hay personas que Dios ha permitido que nos hayamos encontrado con ellos en el camino y han podido recibir de parte de Dios algo y nosotros lo hemos podido compartir con ellos, ¿no? Aquí dice que quien era estéril naturalmente puede tener hijos espirituales, porque son más hijos los de la desolada que de los de la casada. Pero especialmente quiero hablar del versículo 2. Ensancha el lugar de tu tienda, extiéndase las cortinas de tu habitación, no te detengas, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas. No te conformes. A mí está hablando de una tienda y como antes hablábamos es el tabernáculo, es la morada o la casa que tenemos en el camino. Y nos está diciendo ensancha tu tienda. Y esto a mí me habla como de nuestro corazón,
¿no? de lo que somos nosotros. El Señor nos está diciendo, tiene que haber un crecimiento en nuestra vida. Tiene que haber, porque es Dios el que lo produce y el que lo da si lo buscamos. Tiene que haber un cambio de lo que éramos antes a lo que somos ahora o de lo que vamos a hacer. Se tiene que ensanchar nuestro corazón, como Pablo le decía a los corintios. Se tiene que ver la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque tenemos más capacidad de amar, porque podemos entender mejor a las otras personas con las cosas que viven, porque podemos tener más sabiduría para tratar ciertos asuntos. No podemos quedarnos en lo que éramos. Y como hemos sido muchos de nosotros muy cuadrados, tratando todas las cosas de la misma manera. Tiene que haber un crecimiento en nosotros. Yo me doy cuenta que a veces no amo lo suficiente, no me puedo poner lo suficiente en el lugar de las otras personas. Pero yo no me puedo conformar a eso. Y es el Señor en el camino que me va habituallando, me da dando la posibilidad de crecer por las situaciones que vivo, por lo que Él demanda de mí, de que en mi corazón haya un cambio, que se ha ensanchado mi corazón y que yo puedo amar más, yo puedo entender más, yo puedo saber más lo que tengo que saber. Y no hablo de conocimiento, aunque el conocimiento de la palabra es imprescindible, pero se trata de esa sabiduría que viene de lo alto, que da Dios para saber qué hacer en cada momento, cómo dirigirnos, tener esa palabra de sabiduría para poder ayudar a las personas que encontramos en el camino. Tiene que haber un ensanchamiento, tiene que haber un crecimiento. Extiéndase las cortinas de tu vida. No te detengas, no pares, no te conformes, no pienses que es suficiente. Aunque muchos de nosotros en los lugares donde estamos y estamos dando fruto y estamos por la labor y estamos sirviendo al Señor, pero no nos podemos detener pensando que es suficiente. El amor de Dios no nos deja en lo regular, no nos deja en lo mediocre, no nos deja en lo aceptable. Él busca su amor perfecto, busca lo mejor de nosotros. Por eso dice, alarga tus cuerdas, que tú puedas llegar a más personas con esas cuerdas de amor, que tú puedas entender mejor la obra donde vives, en donde te has quedado porque el Señor te llamó. Ese tiene que ver el agradecimiento práctico de que nos hemos quedado aquí, porque amamos al Señor y porque queremos ser útiles en la obra de Dios. Alarga tus cuerdas, que tus posibilidades sean cada vez más, porque el Señor te da manera de poder llegar a más personas, a personas que de antes no conocíamos. De antes, yo recuerdo cuando empecé, nuestro trabajo era solamente con toxicómanos, ¿verdad? Con personas dependientes, con alcohólicos, pero Dios nos está dando para poder llegar a personas de otros niveles, de otras situaciones, personas que viven con otras cosas, con otras luchas. Es una manera, Dios nos da elementos para poder llegar a las personas que viven en el mundo, para llevarles el amor de Dios. Es como una manera, es como un utensilios, herramientas, alat, ¿no? Alat, sesobe, que Dios nos da para poder llegar a otras personas. Alarga tus cuerdas, pero fortifica tus estacas. Refuerza tus estacas. No puede crecer un edificio grande si no está con un buen fundamento. Y Jesús hablaba, ¿verdad?, del fundamento, que hay que cavar bien y hacer un buen fundamento para que haya un buen edificio, ¿verdad? Que nuestra casa tiene que estar en la palabra de Dios, el fundamento de nuestra vida. Jesús decía, y aquel que escucha mi palabra y obedece será como una casa que está sobre la roca, ¿verdad? Que cuando vengan problemas, porque van a venir, cuando vengan ríos, cuando vengan vientos, cuando vengan situaciones diferentes o contrarias o a las que pensábamos o esperábamos, nuestra vida siga fundamentada y siga firme, porque está en Cristo. Es Él el que nos guarda, es Él el que nos protege, y no hay otro fundamento que no sea Cristo. Y la palabra de Dios.
Por eso fortifica tus estacas. Debe de haber crecimiento, debe de haber cambio, debe de haber un proceso de santificación. Pero para esto tiene que estar nuestra vida firme en Cristo, porque si no, se nos puede ver mucho, igual que una cometa, ¿verdad? O que un globo. ¿Cuánto sube, verdad? Pero en el menor problema se deshincha y se cae. Hay personas que yo he visto en mi andadura y en que a veces hemos podido ser muy aparentes y muy entendidos en hacer muchas cosas y hemos podido convencer a personas. Pero si no estamos en Cristo, tarde o temprano, toda esa gloria desaparece, esa gloria cae, esa gloria es perecedera. Por eso quería resaltar esto: fortifica tus estacas, porque tiene que ensancharse tu corazón, tiene que haber, en tu vida tiene que haber un proceso y tiene que haber un crecimiento y una madurez. Pero tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, en el conocimiento de lo que Él demanda de nosotros. Y ya para ir acabando vamos a Génesis 15. Decía antes que íbamos a acabar hablando de Abraham. En la palabra de Dios habla de Abraham como el padre de la fe, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que ser conocidos por la fe que tenemos, no por el que sabemos lo que va a ocurrir, ni por a dónde nos va a llevar el Señor, ni en la manera que nos va a llevar o las cosas que nos esperan. Después de estas cosas, fue la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu galardón. A un Abraham que, como dice el versículo 7, el Señor le sacó de Ur de los Caldeos, el Señor le sacó de una tierra pagana, de una ciudad pagana. Igual que a ti y a mí, ¿verdad? Que nos sacó de tierra de pecado, de costumbres del mundo, de personas que no conocían a Dios. Pero qué bueno, y me gusta el versículo 7, ¿no? Que le recuerda, que dice que yo soy el Señor, yo soy Jehová, que te saqué. Es que fui yo quien te llamé y quien te saqué. Fue audible mi voz porque yo te hablé. Y como leemos en el primero, y dice que el Señor y habla hasta de visión, nos da una revelación de lo que Él es. Igual puede ser que, como Pablo, sea el único que lo vea o lo escuche, cuando el Señor le echó al suelo allá a la entrada de Damasco, ¿sí o no? Dice que los que iban con él vieron la luz, pero no escucharon la voz. Seguramente cuando el Señor habló a Abraham en visión, igual fue el único que lo escuchó. Dios nos da a veces visiones y nos da revelaciones que nos traen una certeza tremenda, una certidumbre de que es el Señor que nos llama, hasta cierto punto que eres capaz de dejar donde estás y lo que tienes. Porque es el mismo yo soy que cuando llamó a los discípulos ninguno dudó, ¿verdad? Ven y sígueme, no hubo dudas. A personas de diferentes rangos, de diferentes oficios, por cierto, ninguno noble ni ninguno rico, ¿verdad? Ninguno sabio, entre ellos llamó a pescadores, gente que no habían estado en ninguna universidad, como Pablo. Pablo fue una persona que sí fue instruido, pero los primeros discípulos eran personas de la calle, del vulgo, personas que no tenían grandes virtudes, pero el Señor vio algo especial en ellos. Y sobre todo cuando los llamó no hubo duda, igual que en Abraham, no hubo duda de que esa voz era para ellos, ese llamado era para ellos, y estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguirle. Y Dios en visión le habló y le dijo: no temas, Abraham, no temas.
Segundo, no temas. Pepe, o no sé cómo te llamas. ¿Y cómo me gustan estos no temas? ¿Por qué? Porque temo. A veces porque me vienen pensamientos, me vienen dudas, porque a veces las noches son largas y me pasan muchas cosas por la cabeza, porque soy un hombre. Y a veces dudo, a veces tengo temores. ¿Tú no? Pero me gusta esta palabra, no temas. Yo sé que temes. Yo sé que tú eres una persona que vives en un cuerpo de carne, en una tienda de campaña, como dice 2 de Corintios 5, que se deshace, que se estropea. Más cuando ya tienes 50 y 60 años, yo sé que tú tienes temores. Que a veces te preguntas dónde voy yo a la edad que tengo, con lo que tengo, o con lo que sé. Pero lo primero que le dijo es no temas. Porque temía a veces. Porque a veces la fe no era suficiente. Qué bueno que el Señor nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Porque yo te he preparado un lugar, como le dijo a sus discípulos en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. No se turbe, no. Después de haberles a los pobres, el Señor sin querer les dejó desanimados. Yo me voy a un lugar donde vosotros no podéis seguirme. ¿Cómo se quedarían los pobres después de haberlo dejado todo? Después de 3 años y pico, habiéndolo dejado todo para seguirle, ¿verdad? Aquí estamos algunos de nosotros. Pero qué bueno que no nos deja en el capítulo 13, y hay un 14 que dice, no se turbe vuestro corazón. Confiad en Dios, creed en Dios y creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo no os voy a llevar a ningún lugar donde no haya un lugar para ti. No te voy a llevar a ningún lugar donde no haya una morada, porque yo he pensado en ti y yo he enviado incluso un ángel delante de ti para prepararos un lugar, porque os amo y no lo olvides nunca que os amo. No temas, Abraham. No temas. Yo mismo soy tu escudo y tu gran galardón. Yo mismo me comprometo, el Señor fiel y verdadero, que no tiene sentido ni razón para decirnos algo que no pueda cumplir. Yo mismo, no es otro, no son personas, no son situaciones ni lugares, soy yo mismo. Tu escudo, lo que tú necesitas, tu fortaleza, tu alimento. Yo soy lo que tú necesitas para llegar a ese lugar. Yo soy el que te va a dar la fuerza, el que te va a dar la forma, el que te va a dar las herramientas, el que te va a alimentar. Yo voy a ser como una nube que te va a ser sombra en el verano cuando hace mucho calor. Y yo soy un fuego, yo soy en la noche para guiar tu camino. Cuando los demás no vean, igual que el pueblo de Dios cuando estaba en Egipto. Cuando los demás no ven y no ven nada, como es en este mundo oscuro, con tantos conflictos y problemas entre las personas, y cada vez más independencia y rebeldía y esto y lo otro, o sea, disconformidad absoluta entre las personas. Dios era luz en su pueblo, Gosén era. Había luz en Gosén, cuando en los demás lugares había tinieblas y había confusión y había desencanto y había preguntas y había temores y había luchas y conflictos pero sin solución para ellos y incertidumbres. Dios es luz para nosotros y en medio de todo sabemos quiénes somos y a dónde vamos. Yo soy tu escudo. Yo soy quien te protejo y te llevo y te doy con qué, porque yo estoy contigo. Y yo soy tu galardón, yo soy tu herencia, yo soy tu premio, yo soy tu futuro. Yo mismo soy. Y soy poderoso para hacerlo, soy poderoso para hacerlo. Poderoso para hacerlo porque tenemos un Dios que es todopoderoso
Es poderoso para hacerlo. Y respondió Abraham. Aquí vemos a nuestra naturaleza. Ay, Señor, ¿qué me has de dar? Estos dos versículos hablan de mi condición. ¿Qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia. Y el heredero de mi casa será este Damasceno, Eliezer. El Señor nos lleva y nosotros estamos preocupados a veces por cosas triviales, por cosas temporales, por cosas de aquí. Y pueden ser cosas que son dignas de nuestra atención y que nos preocupen. Pero después de una revelación a veces somos así. Yo continúo sin descendencia. Mi familia todavía no la veo, no sé lo que me va a pasar. No tengo descendencia. ¿A quién le voy a dejar mi herencia? Preocupado en sus posesiones y en su familia. Las promesas de Dios todavía no se habían cumplido y estaba ya un poco inquieto, estaba un poco molesto Abraham, porque pasaba el tiempo y no tenía hijo, todavía no abrigaba ni abrazaba esas promesas que Dios le dio. Naturalmente los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Y nosotros siempre queremos las cosas rápido, ¿verdad? A mí me pasa, yo quiero las cosas rápido. Y quiero ver resultados y quiero ver seguridades de lo que hago. Pero el tiempo de Dios es diferente. Pero siempre cumple lo que promete. Pero aquí vemos a Abraham, ese que teme, ¿verdad? Igual que yo, diciendo, ay Señor, ¿qué me has de dar? Vemos, ¿no? La grandeza de Dios, diciéndole, no temas, yo mismo estoy contigo. Yo mismo voy a cumplir contigo lo que te he prometido. Y él diciendo, yo continúo, yo todavía no tengo esto y no tengo lo otro, y no sé a quién le voy a dejar lo que tengo. E insistió Abraham. Mira el versículo 3. A veces qué torpes somos y qué cabezones y qué tercos somos. E insistió, le insistimos a Dios, recordándole lo que nosotros creemos que tiene que ser. ¿No dice eso en tu Biblia? E insistió Abraham. Y le dijo, mira, Señor, acuérdate, no me has dado descendiente aún. Y de seguro es un criado de mi casa que me va a heredar. Estaba preocupado. Estaba tratando a Abraham de asir las cosas y de controlarlas. Había hecho cosas por fe, pero había cosas que todavía no entendía. Su fe a veces era insuficiente porque Abraham quería controlar todavía las cosas. Recuerda, Señor, e insistió Abraham, diciéndole que es que te tengo que decir al Señor, recordándole que esto y esto otro, y debería de ser así porque todavía no me lo has dado. Yo encuentro que a veces soy así de impaciente, y de torpe, y de terco, y de obstinado. Pero he aquí la palabra del Señor, versículo 4. Pero he aquí la palabra del Señor, diciendo, no te heredará no te preocupes. No te heredará sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas, de tus lomos. Lo que yo te he prometido y el lugar que yo te he preparado es para ti y no para otro, es para ti. Y yo voy a buscar la manera de dártelo y de bendecirte. Y lo sacó fuera, versículo 5. Y este es el versículo donde yo quería llegar. Y lo sacó afuera. Lo llevó fuera. ¿De dónde lo sacó? De su tienda de campaña, ¿verdad? De esa tienda, de ese conocimiento, de ese mundo, de esa cueva donde a veces nos metemos cuando las cosas no son como nosotros pensamos. Y naturalmente él vivía en tiendas de campaña, igual que Isaac, igual que Jacob, igual que debería de ser también nuestra condición espiritualmente hablando, porque somos peregrinos y extranjeros. Y lo sacó afuera. Yo me imagino a Abraham, y disculparme, pero a veces tengo una imaginación que me imagino a un Abraham viendo una tienda de campaña y un cielo muy limitado dentro de esa tienda de campaña, ya con una edad, y viendo
teniendo una visión muy limitada de las cosas, muy reducida, como lo que es la nuestra, como es lo que es la mía, haciéndote preguntas y queriendo contestación rápida. En esa tienda de campaña que habla 2 de Corintios, que se deshace, que se estropea con el paso del tiempo, igual que tu cuerpo y que mi cuerpo, y a veces queremos, pero dice que Dios lo sacó de su pequeño mundo, de ese mundo tan pequeño en el que vivo, en el que creo que yo sé cómo hacer las cosas y sigue siendo muy pequeño. O esa cueva donde a veces me escondo para protegerme. Lo sacó afuera, lo sacó fuera de él mismo y le dijo, mira el cielo, mira las estrellas, contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Dios sabía que no podía contarlas. Así va a ser tu descendencia. Así va a ser lo que yo te voy a dar a ti. Por lo que yo te doy a ti, por lo que tú vas a poder compartir a otros, porque estás tratando de andar en ese camino de santidad y estás orando para que tu tienda de campaña sea más grande y tener cuerdas para llegar a más personas. Soy yo el que camino contigo y el que te voy a dar la posibilidad. Pero es necesario que salgas de tu tienda, que salgas de tu mundo reducido, de tú creer que tú le vas a decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Tienes que salir de ahí. Y lo sacó Dios mismo. Igual que le sacó de Ur, de los caldeos. Me encanta. Y lo sacó fuera. Y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Lo que tú haces en fe, lo que tú predicas, a los lugares que vas, a las personas que llegas, lo que tú siembras, es posible que no veas el fruto nunca, pero esto va a otros lugares de lejos. Esta semilla que cae en el corazón de chicos, yo en este último tiempo me ha animado mucho en Zagreb, viendo a chicos que han venido a visitarnos y a chicas que me dijeron, mira, yo pasé, ¿me conoces? Pues no me acuerdo de ti. Pues yo estuve en este año y tal, y estuve aquí, bueno, unos meses, pero vosotros compartisteis, tú dijiste en aquel estudio, y a veces no ves el resultado de esa semilla que cayó en chicos, en chicas, pero dice, pero luego fui a mi ciudad y fíjate lo que me pasó y esto, lo otro y tal, y ahora estoy en una iglesia, el Señor me ha tocado y soy otra persona, y le ves, y ves en su rostro que es otra persona. Y dice, gracias a Dios porque yo pasé por aquí. Y nosotros no vimos el fruto, pero Dios se encargó de que hubiera fruto donde fueron esas plantas pequeñas. Nosotros no vemos, nosotros a veces vemos una tienda de campaña pequeña, pero el Señor nos dice, mira el cielo, mira lo que es de arriba, como dice Colosenses 3, mira lo que es de Dios. Lleva su palabra, haz lo que tienes que hacer. Sigue en el camino con confianza porque Él camina contigo. Y habrá fruto, habrá mucho fruto para su gloria. Sal de tu tienda, sal de tu cueva, sal de tu razonamiento y sal de tu pequeño mundo. Y mira al cielo, mira la obra de Dios. Mira quién camina contigo, porque Él es poderoso. Nos quedamos con un dedo aquí, vamos a Efesios 3. Perdón, Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya. Efesios 2, 10. Somos hechura suya. Él nos ha hecho, como dice el Salmo 139, es Él el que formó nuestras entrañas. Es Él el que dijo dónde íbamos a nacer y cuándo íbamos a nacer y de quién íbamos a nacer y por dónde íbamos a andar.
porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías, para buenas obras. Es que es Él que nos sigue haciéndote. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. El Señor preparó de antemano estas obras para que anduviésemos en ellas. Qué tremendo es este versículo, ¿verdad? Somos hechura suya. Él nos ha formado, Él nos ha llamado, Él nos da la provisión suficiente, abundante para andar en el camino. Y dice, y ha preparado unas obras de antemano para que andemos en ellas, para que andemos por fe en ellas. Y volvemos y ya con esto acabamos, Génesis 15. Versículo 6. Y creyó Abraham al Señor. Creyó Abraham a Jehová. Y le fue contado por justicia. Y creyó. En hebreo creyó aparece Amán, A-H-M-A-N. Y es la misma raíz de amén, de cierto, de cierto. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, oye la voz de Dios y entiende que esa promesa es para él, porque le ha sacado el Señor de donde estaba, y hay un antes y un después. Y creyó a Abraham y le dijo amén Abraham al Señor, y esto le fue contado por justicia. Y aquí es donde me gustaría a mí vivir, en esta fe, en esta convicción, porque la fe tiene que ser confianza y tiene que ser convicción, y que lo es para los que hemos escuchado su voz, para los que hemos sido llamados por Él, y que no ha habido dudas de que era el que nos llamaba. Y que Él nos dio esa fe para creer en Él. Aquí es donde me gustaría vivir y seguir, sabiendo que necesito esta certeza, esta convicción. Y es más, creo que necesitamos todos esta certeza, ¿verdad? De que Él a veces hasta en caminos que nosotros no hubiéramos elegido, y cosas difíciles, y como leíamos antes, y tribulaciones, y pruebas, y situaciones que en un principio nos afligen y nos molestan y nos duelen, y nos iríamos corriendo de ellas porque nos parece que no es normal que las vivamos. Dios puede estar utilizando estas cosas, todas estas cosas, para bendecirnos. Para que podamos llegar a lugares y a personas que de otra manera no hubiéramos llegado. Y para aprender. Y para ser lo que tenemos que ser. Tener ese carácter que Cristo quiere que tengamos. Y es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde. Gracias te damos, Señor.